Bien, en este día, aunque estamos un poquito recortados de voz, tenemos el inmenso privilegio de poder participar del mensaje de la palabra de Dios, una serie que vamos a iniciar con este año 2015, titulada Cuando los cielos se abren. Vamos a estar hablando de este tema, iniciando con una aclaración inmediata. Que el cielo se abra sobre nosotros no implica que las cosas salgan como nosotros esperamos que deben salir. O sea que los cielos abiertos no es que Dios responda todas mis oraciones conforme yo las hago, o todas mis peticiones conforme yo las hago. Los cielos abiertos significa que no importa lo que pase, Dios está en control y esas conclusiones de cada una de esas cosas que vivimos obran para bien. El término los cielos abiertos es sinónimo de bendición. Los cielos abiertos es sinónimo de una vida sobrenatural, una vida guiada por el Espíritu de Dios, una vida donde ya no tengo yo el timón, sino que yo veo a Dios obrar en mi vida. El libro que vamos a estudiar para iniciar esta serie es el de Nehemías. Y yo considero que el libro de Nehemías es una llave que literalmente abre los cielos sobre la vida que presta atención a las palabras que Dios revela a través de este siervo de Dios, a través de su vida. Porque entendemos que no fue él quien escribió estas crónicas. Muchos estudiosos dicen que fue Esdras el que se encargó de recopilar la historia de este famoso copero del rey Asuero, cuya intervención en la historia de su pueblo fue trascendental, fundamental y decisiva para su reorganización y para volver a retomar la promesa de Dios de estar en la tierra prometida, luego de un segundo éxodo producto del pecado de Israel. Porque Dios le había aclarado a Israel algo muy importante. Deuteronomio 28 y 29 nos dicen: si tú me obedeces, todas las cosas te van a ir bien. Pero si sigues tu propio camino, estas serán las consecuencias. Deuteronomio 29 tiene todo el listado de las cosas que nos suceden cuando decidimos caminar conforme a nuestra voluntad. Y una de esas cosas es que Dios permitiría que ellos fueran desterrados de ese lugar, aunque no de forma definitiva, pero sí para que vean las consecuencias de seguir su propio camino. No porque Dios sea un villano, sino porque ellos iban a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Cuando nosotros escuchamos el tema los cielos abiertos o cuando los cielos se abren, yo sé que tiende a llamar mucho la atención, porque todos nosotros deseamos tener siempre el favor de Dios sobre nuestra vida. Todos nosotros deseamos que nuestras oraciones sean respondidas, que nuestras necesidades sean cubiertas, que nuestros proyectos se cumplan y que nuestra familia esté guardada por Dios en todo tiempo. Pero resulta que el tener los cielos abiertos sobre nosotros es también una gran responsabilidad. En una ocasión, un famoso misionero está con un grupo de pastores predicando en una cruzada. Y este misionero, luego de predicar una serie de mensajes, escucha un poderoso mensaje de uno de los pastores invitados junto a él a compartir la palabra en ese lugar. Y cuando este hombre de Dios hace el llamado, el misionero pasó delante también, junto con otras personas que pasaron adelante a poner su vida de acuerdo con Cristo. Y esto sorprendió en gran manera a muchas personas, como este individuo que acaba de predicarnos pasa adelante. Él contó en la última oportunidad que tuvo de predicar que ese mensaje lo confrontó y que el hecho de que él sea predicador no implica que sea infalible su vida.
y que esas cosas que Dios hablaba a través de ese ministro estaban tocando directamente su corazón, y que una de las cosas que más afectaron su vida es que él había entendido que Dios lo había favorecido en gran manera. Y esa manera en la cual Dios lo había favorecido había llenado su vida de orgullo. Había provocado que él se desviara de la visión original que Dios le había entregado. Y ya le estaba haciendo las cosas en gran parte de su vida conforme a su voluntad y no necesariamente conforme a la voluntad de Dios. Y vio ese como el momento oportuno para ponerse a cuenta con Dios. Porque tener los cielos abiertos es una gran cosa, pero también es una gran responsabilidad. Yo les pido que me acompañen a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, lo que nosotros conocemos como Irán, es el lugar de Susa. Dice el verso 2 que vino Anani, uno de sus hermanos de Nehemías, con algunos varones de Judá. Y él les preguntó por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad por Jerusalén, allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Y dice el verso 4 que Nehemías dijo: qué lástima. Bueno, pues pasemos entonces a comer y disfrutemos este gran momento juntos. No. El verso 4 dice que cuando él oyó estas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante de Dios. Y le dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de la tierra, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, haciendo memoria del día en el cual Moisés hizo libre al pueblo de Israel. Y dice el verso 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre, gracias por esta palabra. Te pido, Dios, que nos permitas poder interpretar adecuadamente este texto y que se haga vida en nosotros y que podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.
Lo que nosotros vemos claramente en este pasaje es que a Nehemías llega una mala noticia. Y de una mala noticia, Nehemías hizo una oportunidad de éxito. De una mala noticia, él encontró una oportunidad de poder ver una vez más la mano poderosa de Dios obrando en su vida y en la vida de su pueblo. Pero él entendía que una simple oración no iba a resolver esta situación. Así que él procuró en ayuno, en oración, de día y de noche, con ruego, con lágrimas, captar la atención de Dios para que se volviera la atención de ese Dios todopoderoso y fuera misericordioso una vez más y recordara la promesa que Dios mismo le había hecho a su pueblo. Una de las cosas que nos muestra Nehemías es que él conocía la historia de su pueblo, que conocía las promesas de Dios y que estaba pendiente de las necesidades de todos ellos. Lo cual nos declara que él era un líder. Y lo cual nos hace entender que por eso son importantes estos hombres y mujeres que Dios levanta con una visión para que el pueblo pueda ser bendecido conforme a la voluntad de Dios. Porque mientras el pueblo estaba en esa condición, hubo un hombre llamado Nehemías que se puso en la brecha, asumió la responsabilidad y le dijo: Señor, yo intercedo por este pueblo. Y yo me paro en la brecha y yo deseo ver tu gloria en nuestras vidas. A través de este pasaje nosotros vemos a Nehemías como un hombre visionario. Lo vemos como un hombre de oración. Lo vemos como un líder porque pensaba, oraba y actuaba como líder. Lo vemos siendo una persona responsable. Lo vemos asumir sus problemas con determinación. Lo vemos siendo un promotor de un avivamiento. Dios usó su vida para que su pueblo terminara de regresar del cautiverio. Dios puso gracia en su vida para que cuando hablara con el rey tuviera su favor. Dios usó su vida a través de su oración no solamente para que se reconstruyeran los muros de Israel, no solamente para que la ciudad estuviese amurallada nuevamente. Él también fue usado para reconstruir vidas. Él fue usado por Dios para reconstruir vidas. Porque así como estaban los muros en el suelo, así estaba la moral de las personas. Así como estaban ellos atravesando por una situación tan difícil, Él no se quedó sentado, sino que Él se involucró, asumió responsabilidad y tomó su lugar. Y no fue el único. Conocemos personas como Zorobabel, como Esdras, que también estaban trabajando y siendo usados simultáneamente por Dios. Y esto nos lleva a una consideración. ¿Cuál es mi actitud ante la necesidad? Si estoy en la iglesia y visualizo una necesidad, si estoy en la casa, si estoy en el trabajo, en todos los medios que me desenvuelvo, ¿cómo asumo yo las necesidades de los demás? Porque tomen en cuenta algo. Nehemías, ¿dónde estaba? En Susa, el palacio de veraneo del rey, en el lugar más hermoso de todo el imperio de la época. Y era la mano derecha del rey, el copero, quien administraba todo lo que llegaba al rey, su persona de confianza, un instrumento clave dentro de ese sistema de gobierno. Él estaba muy bien posicionado. Él pudo haber hecho una oración y simplemente dejarlo ahí. Oh, cuánto lamento la condición de mi pueblo. No, él abandonó esa condición. Él dejó su comodidad. Él dejó el palacio.
Él dejó el favor del rey. Él dejó los privilegios. Él abandonó la comodidad y fue a trabajar. Y por eso Dios lo bendijo. Por eso Dios hizo una obra especial a través de él. Él hizo una oración poderosa donde puso a Dios en su lugar, donde rogó y solicitó la atención del cielo, donde confesó su condición, y entonces los cielos fueron abiertos. Y muchos de nosotros estamos expectantes, deseando la vida sobrenatural, deseando ver cosas en nuestra vida que no logramos ver. Y lo que Nehemías nos enseña a través de su vida, desde el mismo inicio de esta serie de mensajes, es que las bendiciones de Dios están ahí para nosotros. Pero hay que batallarlas. Hay que involucrarse. Hay que ser obediente. Hay que buscar la dirección de Dios. Hay que entregarse. Hay que comprometerse. Los cielos se abren sobre la vida de aquellos que atraen la atención de Dios, que le buscan de todo corazón. Nosotros tenemos el ejemplo de Jacob, que luchó con Dios en oración. Tenemos el ejemplo de Ana, que clamó a Dios y su anhelo fue respondido. Nosotros tenemos el ejemplo de Daniel, que Dios lo guardó del mal. Nosotros tenemos el ejemplo de Jeremías, que resistió la prueba con determinación. Tenemos el ejemplo de Jabes, que rompió una predisposición en su vida. Nosotros tenemos el ejemplo de Habacuc, que se sostuvo en la escasez de su Dios. Tenemos el ejemplo del cojo de la puerta de la hermosa, que fue sanado. Tenemos el ejemplo de los discípulos, que fueron liberados de tantas necesidades y situaciones difíciles. Todos porque simplemente asumieron la responsabilidad, buscaron a Dios de todo corazón, y aunque no veían la respuesta inmediatamente, se mantenían firmes todos los días haciendo lo que tenían que hacer. Porque tener los cielos abiertos sobre nosotros implica una gran responsabilidad. Que seamos visionarios, que seamos personas de oración, que seamos líderes responsables, que sepamos lidiar con los problemas y que seamos parte de la reconstrucción de otras vidas. Y esto produce avivamiento. ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué si yo estoy en una necesidad o me entero de una necesidad, yo puedo acudir a Dios para que Dios atienda esa necesidad? La primera razón por la cual debemos acudir a Dios es porque Él es el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Porque para Él no hay nada imposible y guarda el pacto y la misericordia a aquellos que le aman. La segunda razón por la cual podemos confiar en Dios es porque Él cumple sus promesas. Y Nehemías sabía que Dios cumplía su promesa y por eso hizo la oración de intercesión y Dios respondió. Podemos confiar en Dios porque Él es quien concede éxito a sus siervos. Y por eso Nehemías le dijo, concédele éxito a tu siervo. Podemos confiar en Dios porque Él es el que pone gracia ante los demás y por eso Él tuvo gracia ante el rey cuando le solicitó todo lo que le solicitó, el permiso, los recursos, la autoridad para retornar con ese pueblo tan grande y la protección de ser necesaria. Y la quinta razón por la cual podemos confiar en Dios según este pasaje es porque Él es quien atiende nuestras necesidades. Él es el que puede suplir todas nuestras necesidades. Cuando Dios te muestra una oportunidad de servicio, ¿qué haces? ¿Esperas que algo suceda? ¿Te conmueves? ¿Lloras? ¿Y te lamentas?
¿Lo comentas con otras personas? Mira lo que le pasó a tal o cual hermano, qué lástima. ¿O eres de las personas que con ánimo pronto gestionas y sirves para que la vida de los demás sea más llevadera? Porque en el pueblo de Dios hay personas que esperan que algo suceda. Que el hermano fulano de tal tuvo un accidente. Uy, ¿qué pasará, Dios mío, con este hermano? Y se sientan a ver la evolución del hermano como espectadores ahí. Mira, pues está caminando muy bien. O mira, pero lo veo mover las rodillas, va bien el hermano. Son espectadores. Hay otros que se conmueven y cada vez que tú le hablas del tema, pues se lamenta. Hay otros que lo comentan, supiste. Pero hay otros, en cambio, que con ánimo pronto se acercan, gestionan soluciones y sirven a los demás. Esto es importantísimo, porque Dios desea abrir los cielos sobre nosotros. Y desde el mismo inicio de este año nos está diciendo: ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Si te he dado la llave. ¿Qué estás esperando? Si tú deseas ver y vivir esa vida sobrenatural que vivieron hombres como Jacob, como Ana, como Jeremías, como Jabes, como Habacuc, como el mismo Nehemías, ¿qué estás esperando tú? Que llegue el momento similar al del misionero, que avergonzado tenga que pasar al frente reconociendo que su corazón se ha desviado tras su vanidad. Hay algo fundamental que nos dice Nehemías en este pasaje. Para servir a Dios antes y no después, o en el proceso, antes el corazón debe estar limpio. Él no se enteró y fue y se sentó a hablar con el rey. Oh, rey, Dios mío, tú no sabes lo que me ha pasado. Me visitó un hermano de Judá y me dijo que mi pueblo estaba en gran ruina. Qué dolor siento. Tú lo puedes creer. Oh, qué terrible es la vida. Y ya. No. Él oró y se preparó. Y le dijo: Señor, bendíceme, porque yo quiero aprovechar mi posición para donde estoy, poder ayudar a mi nación. Porque él entendió que Dios quería usarlo donde él estaba, siendo lo que él era, administrando lo que le había dado, usando todo lo que le había permitido aprender. Usted va a ver más adelante que Nehemías fue un buen estratega militar, pero él no era un militar del rey, pero estaba cuando estaban planeando y cuando estaban hablando de estrategias militares, y aprendió. Y Dios usó eso. Porque Dios, si tú eres comunicador, no te quiere tomar y llevar a la NASA para que de ahí tomes una nave espacial y llegues a Marte y le prediques a las piedras marcianas sobre el Evangelio de Cristo. Ni quiere tampoco que aprendas a ser alpinista para subir a los Alpes por si alguna persona allá no ha oído de Cristo. Dios quiere de donde tú estás que tú uses lo que Él te ha dado para bendecir a otros, para gestionar y servir a otros. Porque esa es la vida cristiana. Eso es lo que significa que los cielos se abran. Y Dios, con toda su gloria y favor, se manifestará en tu vida, abrirá las puertas de los cielos sobre ti, porque tú eres un buen canal de bendición para aquellos que andan buscando, necesitando
un encuentro con Dios. Sin confesión de pecado no hay libertad. Por eso Nehemías en el verso 6 dijo: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y usted sabe por qué hay que arrepentirse, porque Dios no se mueve hasta que el corazón no está limpio. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14, 18. Antes el corazón tiene que estar limpio. Y una vez estuvo limpio el corazón, fue donde el rey respondió todas las necesidades y él pudo cumplir la misión por la cual Dios lo había llamado. Cuando los cielos se abren, no me puedo quedar estático. Si yo veo que Dios está produciendo una bendición en la comunidad en la que estoy, yo no me puedo quedar sin hacer nada, porque entonces yo soy responsable ante Dios de no haber aportado mi parte. Si yo veo que en mi familia hay un avivamiento y yo no hago nada, yo seré responsable ante Dios de no haber hecho nada. Y si yo veo que no está pasando nada, yo seré responsable de no haber sido un promotor de que algo suceda. A toda costa en nuestra vida debemos evitar la búsqueda desmedida de beneficio personal, posición, posesiones, fama y cosas que solamente nos sirvan a nosotros. Y debemos aprender a procurar el bien de todos, no solamente mi propio bien. Y como resultado de esto, de nuestro corazón brotará alabanza, acción de gracia, arrepentimiento y compromiso, que fueron los ingredientes que se conjugaron en la vida de Nehemías una vez se puso a cuenta con Dios. Yo no sé si usted entendió o no entendió este mensaje. Pero por si alguno todavía no lo ha entendido, yo le tengo una última anécdota. El famoso teólogo Tomás de Aquino, en una ocasión le tocó visitar al Papa de la época. Y narra esta historia, que cuando Tomás abre la puerta, encuentra al Papa sentado sobre su escritorio contando dinero. Y le hace un comentario a Tomás de Aquino diciéndole: Tomás, ya no tenemos que decir más, no tengo plata ni oro, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Y dice la historia que Tomás de Aquino le respondió: lo lamentable es que tampoco podemos decirle al cojo, levántate y anda. Es cierto, los cielos se habían abierto sobre la iglesia, pero una vez se abrieron los cielos, olvidaron el propósito y se volvieron avaros y perdieron la visión. ¿De qué vale tener grandes templos y no tener que pedirle a nadie
porque tenemos todo lo que necesitamos. Y si nos pidieran, daríamos de a mucho. Pero que ya no podamos decirle al cojo, levántate y anda. Dios desea abrir los cielos sobre nosotros. Dios ha abierto los cielos sobre nosotros. Nosotros hoy estamos de pie porque los cielos están abiertos sobre nosotros. Pero no podemos seguir en la misma actitud y en el mismo comportamiento haciendo lo que queremos hacer. Porque todos, no se escapa uno, todos somos responsables ante el Dios de la gracia que nos ha dado todo lo que tenemos, de hacer lo que Él a cada uno de nosotros nos ha llamado a hacer. Yo le invito a usted que en esta mañana pueda hacer algo diferente. Diferente en el sentido de que quizás es algo que usted no ha hecho últimamente. Y es que con sus ojos cerrados, ahí donde está, usted le pueda expresar a Dios esa gran necesidad que hay en nosotros de poder entender y reconocer el llamado, el camino, el propósito por el cual nos ha traído a su presencia. Yo te invito a que en este momento te puedas confesar ante Dios, en la intimidad de tu corazón, le puedas expresar de ser necesario, le puedas confesar la falta de disposición para asumir el compromiso que Él nos ha llamado a asumir. Que con tanta ligereza abandonamos y creemos que tenemos el tiempo de reponer cuando queramos. Lo que el Señor quiere que entendamos es que los cielos están abiertos y es un privilegio poder tener a Dios de nuestro lado. Pero que no sirve de nada tener a Dios de nuestro lado si al cristiano no le interesa, sino que más bien está interesado en sus necesidades y en sus placeres. Así que te invito a que en esta mañana, como Nehemías, puedas poner a un lado todos tus privilegios y puedas ir ante Dios y decirle: hemos pecado. Si yo y mi familia hemos pecado, si hemos pensado en nosotros antes que en ti, hemos pecado. Si nos hemos acomodado antes que sacrificarnos, hemos pecado. Si me he quedado callado por no ofender antes que confrontar, hemos pecado. Si he dejado de tomar la decisión que debo tomar por tener el favor de los hombres, hemos pecado. Si le hemos dado la espalda al compromiso y al llamado que Dios nos ha hecho, hemos pecado. Si Dios nos ha hablado y nos hemos hecho los sordos, hemos pecado. Pero si todavía estamos escuchando este mensaje, tenemos oportunidad.
de venir ante Él y encontrar esa misericordia, esa gracia, esa oportunidad de poder hacer lo que tenemos que hacer día a día. Ser los cristianos modelos que el Señor nos ha llamado a ser. Personas en cuya boca hay alabanza, en cuyo corazón hay acción de gracias, en cuya mente hay arrepentimiento, en cuyas manos y pies hay compromiso. Y que su espíritu y todo su ser está completamente rendido ante Dios. Entonces veremos los cielos abiertos y su gloria descenderá sobre nuestras vidas. Y no tendremos otra cosa que hacer que no sea alabar, dar gracias, arrepentirnos y bendecir a otros con lo que hemos recibido. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra.